La Ciudad de México tiene una forma particular de brillar por la noche, especialmente a lo largo del Paseo de la Reforma. Es una arteria de luz líquida, donde los faros de los automóviles se mezclan con el resplandor ámbar de las farolas y el neón de los rascacielos que, como gigantes de cristal, observan en silencio el caos urbano. Para la mayoría, esa avenida es un símbolo de aspiración, de poder, de la modernidad mexicana. Pero para Julieta, esa noche de noviembre, Reforma se convertiría en el escenario de una pesadilla que desafiaba toda lógica. Eran las 11:45 de la noche. El interior del Mercedes-Benz S-Class olía a cuero nuevo, a tabaco de pipa importado y al perfume Chanel No. 5 que Julieta se había aplicado generosamente en el cuello antes de salir de la gala benéfica. A sus 8 meses de embarazo, el vestido de seda azul marino se ajustaba con dificultad a su vientre prominente, una esfera de vida que se agitaba inquietamente esa noche, como si el bebé pudiera sentir la tensión eléctrica que saturaba el aire dentro del vehículo. A su lado iba Alejandro Valladares, Alejandro, el rey del acero, el hombre cuyas decisiones movían los mercados bursátiles desde Monterrey hasta Wall Street. Normalmente, Alejandro era un hombre de una calma imperturbable, una roca contra la que se rompían las olas de los problemas corporativos. Pero esa noche, la roca se estaba desmoronando. Julieta lo observaba de reojo, tratando de no parecer invasiva, pero era imposible ignorar los signos. Su mano derecha, habitualmente firme, tamborileaba un ritmo errático sobre su rodilla. Sus ojos no miraban el paisaje, estaban fijos en el teléfono satelital que sostenía con un agarre tan fuerte que sus nudillos se habían vuelto blancos, casi translúcidos bajo la luz de lectura del auto. «Alejandro», susurró Julieta, rompiendo el silencio hermético que los envolvía. Su voz sonó pequeña, ahogada por el zumbido suave del motor y el aislamiento acústico del coche blindado. Él no respondió de inmediato. Pareció tardar un segundo en procesar que ella estaba allí, que no estaba solo en su propia mente torturada. Giró la cabeza lentamente. Sus ojos, normalmente de un marrón cálido y seguro, estaban inyectados en sangre, oscuros, pozos de un miedo que Julieta jamás había visto en él. Era el tipo de miedo primario que siente un animal acorralado. «¿Qué pasa, mi amor?», dijo él finalmente, pero su voz sonaba hueca, mecánica. No era el tono cariñoso que solía usar cuando le hablaba a ella o al bebé. Era la voz de un hombre que se despide. «Estás sudando», señaló ella, extendiendo una mano para tocarle la frente. Su piel estaba helada, cubierta de una fina capa de transpiración fría, a pesar del climatizador perfecto del auto. ¿Es por la fusión con los socios alemanes? Sabes que todo saldrá bien. Siempre sale bien. Alejandro apartó la cara bruscamente, esquivando su tacto como si su piel quemara. Julieta retiró la mano, dolida, sintiendo un nudo en la garganta que rivalizaba con la presión en su vejiga. El bebé dio una patada fuerte, una protesta interna. «No es la fusión», murmuró él, volviendo a mirar por la ventana polarizada. Estaban pasando el Ángel de la Independencia. La Victoria alada brillaba dorada en la noche, indiferente a los dramas de los mortales que circulaban a sus pies. Alejandro miró el monumento como si fuera la última vez que lo vería. «Es complicado, Julieta. Hay cosas que el dinero no puede arreglar, cosas que ni siquiera tú deberías saber». El conductor, un hombre llamado Rogelio que había trabajado para la familia Valladares durante 20 años, mantenía la vista fija en el camino. Sin embargo, Julieta notó cómo los ojos de Rogelio se desviaban nerviosamente hacia el espejo retrovisor cada pocos segundos. Había una complicidad tensa en el aire, un secreto compartido entre los dos hombres del que ella estaba excluida. El auto redujo la velocidad. El tráfico en Reforma, habitualmente fluido a esa hora, se había densificado inexplicablemente cerca de la Diana Cazadora. Las luces rojas de los frenos de cientos de autos creaban un río de sangre estática frente a ellos. «Rogelio, ¿por qué paramos?», preguntó Alejandro, su voz subiendo una octava, teñida de pánico repentino. «Es un bloqueo, señor. Parece un accidente más adelante», respondió el chofer con la voz temblorosa. Alejandro miró su reloj. 11:52 p.m. Faltaban 8 minutos para la medianoche. Algo en esa hora parecía aterrorizarlo. Miró a su alrededor frenéticamente, escaneando las aceras, los otros autos,
las sombras entre los árboles del camellón central. No podemos estar aquí, no ahora, murmuró Alejandro para sí mismo. Luego, tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Se volvió hacia Julieta, agarrándola por los hombros con una fuerza que le hizo daño. Escúchame bien, Julieta. Escúchame y no me interrumpas. Su aliento olía a whisky, algo que había bebido en la gala para calmar los nervios, pero que claramente no había funcionado. Tienes que bajarte, ahora. Julieta parpadeó, confundida, pensando que era una broma de mal gusto o que había entendido mal. ¿Qué? ¿De qué hablas, Alejandro? Estamos en medio del tráfico, está lloviendo. Bájate del maldito auto, gritó él. Un estallido de furia que la hizo retroceder contra la puerta. Nunca le había gritado así, jamás. Sus ojos estaban desorbitados. Rogelio, quita los seguros. El sonido metálico de los seguros desbloqueándose resonó como un disparo en el silencio de la cabina. Alejandro, por favor, me asustas. Estoy embarazada. No puedo simplemente. Las lágrimas comenzaron a brotar, calientes y rápidas. El miedo se apoderó de ella, no por ella misma, sino por la irracionalidad de él. ¿Había tenido un brote psicótico? ¿Estaba drogado? Alejandro pareció recuperar un fragmento de cordura al ver sus lágrimas. Su expresión se suavizó por una fracción de segundo, transformándose en una mueca de dolor absoluto, de agonía pura. Se inclinó y besó su frente, un beso rápido, desesperado y salado. Es la única forma, Julieta. Si te quedas, mueres. Si te quedas, él muere, dijo, poniendo una mano sobre el vientre de ella. Tienes que confiar en mí una última vez. Bájate. Camina hacia la acera y no mires atrás. Pase lo que pase, no mires atrás. Ve al Hotel Marquis. Pide ayuda allí, pero sal de este auto. Ya, sin darle tiempo a protestar de nuevo, Alejandro se estiró, abrió la puerta del lado de Julieta y la empujó. No fue un empujón violento, pero sí firme, lo suficiente para desequilibrarla y obligarla a poner un pie en el asfalto mojado. El aire frío de la noche la golpeó como una bofetada. El ruido de la ciudad, antes amortiguado, invadió sus oídos. Claxones, sirenas lejanas, el murmullo de motores. Julieta trastabilló, luchando por mantener el equilibrio con su peso extra y los tacones altos. Se agarró del marco de la puerta, girándose para mirar a su esposo una última vez. «Alejandro, no me hagas esto», gritó, sin importarle quién la escuchara. La lluvia comenzaba a caer con más fuerza, empapando su peinado perfecto, haciendo que el rímel le corriera por las mejillas. Él no la miró. Tenía la vista fija al frente, las manos apretando el volante imaginario de su destino. «Arranca, Rogelio. Sácanos de aquí», ordenó. «Pero señor», la señora, intentó protestar el chofer. «Arranca o nos matan a todos». Rogelio, pálido como un fantasma, pisó el acelerador a fondo. El Mercedes, con su motor BB12, rugió como una bestia despertada. Julieta tuvo que soltarse del marco para no ser arrastrada. Cayó de rodillas sobre el asfalto frío y húmedo de Paseo de la Reforma, raspándose las piernas, sintiendo el impacto vibrar en sus huesos. Vio las luces traseras rojas del auto alejarse, zigzagueando entre el tráfico detenido, subiéndose a la banqueta en una maniobra desesperada para escapar del embotellamiento. El coche de su vida, su seguridad, el padre de su hijo, se alejaba a toda velocidad, dejándola allí, arrodillada, sola, bajo la lluvia, rodeada de extraños que la miraban desde sus propios vehículos con una mezcla de curiosidad morbosa y lástima. El dolor en sus rodillas era agudo, pero el dolor en su pecho era devastador. No entendía nada. «Si te quedas, mueres». ¿Qué significaba eso? ¿Quiénes eran ellos? Julieta intentó ponerse de pie. Su vientre pesaba toneladas. Se sentía mareada, la presión arterial disparándose por el estrés. Un claxon sonó cerca de ella. Un taxi amarillo frenó bruscamente para no atropellarla. El taxista bajó la ventanilla y le gritó algo obsceno, pero ella no escuchó las palabras. Solo el tono de hostilidad. Estaba sola, sin bolso, sin teléfono. Alejandro se había quedado con todo dentro del auto. Solo tenía su vestido de gala empapado y un anillo de diamantes en el dedo, que ahora parecía una burla brillante. Comenzó a caminar hacia la acera como un autómata. «Ve al Hotel Marquis», le había dicho. Estaba a unas cuadras. Cada paso era una lucha. La gente pasaba a su lado, algunos con paraguas, otros corriendo. Nadie se detenía. En una ciudad de 20 millones de habitantes, la soledad era paradójicamente absoluta. Fue entonces, justo cuando alcanzó la seguridad relativa de la banqueta, bajo la sombra de un árbol frondoso, que el sonido rompió la noche. No fue un trueno, fue algo más seco,
más mecánico, más definitivo. A unos 300 metros de distancia, en la dirección por donde había huido el Mercedes, una bola de fuego naranja y negra se elevó hacia el cielo, iluminando las fachadas de los edificios de Reforma, como si fuera de día por un segundo. La onda expansiva llegó momentos después, un golpe de viento caliente que la tiró al suelo nuevamente. El estruendo de la explosión hizo vibrar los cristales de los edificios cercanos. Las alarmas de los coches comenzaron a sonar al unísono, un coro de pánico electrónico. Julieta, tirada en el suelo, con las manos protegiendo instintivamente su vientre, miró hacia la columna de humo negro y fuego que se retorcía hacia el cielo nocturno. El lugar de la explosión coincidía exactamente con la ruta que el Mercedes había tomado. El tiempo se detuvo, el sonido de la lluvia desapareció, el caos de la gente corriendo y gritando se volvió mudo. En su mente solo resonaba la última frase de Alejandro, repetida en un bucle infinito, cobrando un sentido nuevo y aterrador: si te quedas, mueres. Él lo sabía, sabía que el coche era una tumba. La había bajado para salvarla, pero eso significaba que Alejandro, un grito desgarrador, animal, brotó de su garganta, pero se perdió en la cacofonía de la ciudad herida. Julieta sintió una punzada aguda en el bajo vientre, un dolor diferente, rítmico, que anunciaba que el trauma había desencadenado algo que no podía detenerse. El bebé venía. Allí, en medio del fuego, la lluvia y la muerte, la vida reclamaba su espacio con una violencia ineludible. El mundo se volvió borroso. Luces azules y rojas de patrullas se acercaban. Julieta cerró los ojos, dejándose caer en la oscuridad, mientras la lluvia lavaba las lágrimas de su rostro, pero no el horror de su alma. La noche en Reforma apenas comenzaba. El mundo no se apagó por completo. Solo se fragmentó. Julieta sentía que flotaba en un espacio intermedio, una zona gris donde el tiempo no existía, solo una vibración constante en el suelo que le sacudía los huesos. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio no fue el cielo nocturno, sino el resplandor de cientos de pantallas de teléfonos móviles. Como luciérnagas morbosas, los transeúntes rodeaban la escena, grabando, transmitiendo en vivo la tragedia, capturando su dolor para el consumo digital inmediato. El olor era lo peor, una mezcla acre de caucho quemado, plástico derretido y carne chamuscada que se adhería a la parte posterior de su garganta, provocándole náuseas violentas. Intentó levantarse, pero un peso invisible la mantenía clavada al asfalto mojado. ¡Atrás! ¡Hagan espacio, maldita sea! Una voz masculina, ronca y autoritaria, rompió el muro de sonido. Un paramédico se arrodilló junto a ella. Tenía el rostro manchado de hollín y una linterna clínica en la mano que, al encenderla, cegó momentáneamente a Julieta. Ella parpadeó tratando de enfocar. El hombre llevaba un uniforme azul marino con el logotipo de la Cruz Roja, y en su pecho se leía Mateo. «Señora, ¿me escucha? ¿Puede decirme su nombre?», preguntó Mateo revisando sus pupilas con rapidez profesional. Julieta intentó hablar, pero de su boca solo salió un gemido seco. Su mente estaba en el coche, en la bola de fuego, Alejandro. La imagen de la explosión se repetía en su cabeza como una cinta de película rayada. «El coche», susurró ella, agarrando la manga del uniforme del paramédico con una fuerza desesperada. «Mi esposo», él estaba. Mateo intercambió una mirada sombría con otro paramédico que acababa de llegar con una camilla. No dijo nada, pero el silencio fue una sentencia de muerte más clara que cualquier palabra. Negó con la cabeza imperceptiblemente. No había supervivientes en ese infierno de metal retorcido. De repente, una contracción la golpeó. No fue como las anteriores, que eran advertencias sordas. Esta fue un cuchillo al rojo vivo atravesándole la columna vertebral y envolviendo su vientre en un puño de hierro. Julieta gritó, un sonido agudo que silenció momentáneamente a los curiosos cercanos. «Está en labor de parto», gritó Mateo, palpando su vientre con urgencia. «Necesitamos trasladarla ya. Código Mater». El mundo se convirtió en un torbellino de luces estroboscópicas y voces urgentes. La subieron a la camilla con una eficiencia brusca. El movimiento exacerbó el dolor, pero también trajo una claridad repentina y aterradora a la mente de Julieta. «Si te quedas, mueres». Las palabras de Alejandro resonaron con claridad cristalina. Si la bomba era para él, quienquiera que lo hubiera hecho querría asegurarse de que el trabajo estuviera completo. Ella era la viuda del magnate, era el cabo suelto, y estaba expuesta,
en una camilla, bajo las luces de Reforma, rodeada de cámaras. Mientras la empujaban hacia la ambulancia, Julieta luchó contra el dolor para quitarse el anillo de diamantes. Ese anillo era un faro, una señal de identidad que gritaba Valladares. Con dedos temblorosos y resbaladizos por el sudor y la lluvia, logró deslizar la joya de su dedo hinchado. Sin que nadie la viera, en medio del caos de cables y correas, dejó caer el anillo de $500,000 en una alcantarilla pluvial junto a la banqueta. Vio el brillo desaparecer en la oscuridad del drenaje justo antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran, sellando su destino. Ahora no era Julieta Valladares, esposa del hombre más rico de Monterrey. Ahora era solo una mujer anónima, herida y a punto de dar a luz. El interior de la ambulancia era un santuario de luz blanca y esterilidad que contrastaba violentamente con la noche exterior. La sirena comenzó a aullar, abriéndose paso entre el tráfico paralizado. «Tranquila, madre. Respira conmigo», decía Mateo colocándole una mascarilla de oxígeno. «Vamos al Hospital General. Estás en buenas manos». «No». Julieta se quitó la mascarilla, jadeando. «No digas mi nombre. No tengo nombre. No tengo documentos». Mateo frunció el ceño confundido. «Señora, es el shock. Necesitamos contactar a alguien. ¿Su esposo iba en el vehículo? ¿Hay algún familiar al que podamos llamar?» «Nadie», mintió ella, clavándole las uñas en el brazo al paramédico. «No conozco al hombre del coche. Solo pasaba por ahí. Me golpeó la explosión. Estoy sola». Era una mentira absurda. Iba vestida con un vestido de gala de Dior destrozado. Sus zapatos, o el que le quedaba, eran de suela roja. Su piel y su cabello denotaban una vida de cuidados costosos, pero el terror en sus ojos era tan genuino, tan palpable, que Mateo decidió no presionar. A veces el trauma borraba la memoria, o a veces el miedo a algo peor que la muerte silenciaba a las víctimas. La ambulancia dio un viraje brusco. Julieta sintió que su cuerpo se deslizaba. Otra contracción, más larga, más profunda. Sintió humedad entre las piernas. Había roto aguas, pero el líquido estaba teñido de sangre. «Tenemos una hemorragia», anunció Mateo por la radio, su voz perdiendo la calma ensayada. «Avisen a quirófano. Posible desprendimiento de placenta. Llegamos en 3 minutos». Julieta cerró los ojos. La oscuridad le trajo recuerdos, fragmentos de las últimas semanas que ahora, a la luz de la explosión, cobraban un sentido siniestro. Recordó una cena hace 2 semanas. Alejandro había llegado tarde, pálido, había despedido a todo el personal de seguridad de la casa y contratado a una agencia nueva, hombres que no hablaban español, que parecían mercenarios más que guardaespaldas. Recordó las llamadas a medianoche en alemán y ruso, y sobre todo, recordó la caja fuerte. La noche anterior la había encontrado abierta en su despacho. Estaba vacía, excepto por un sobre manila que Alejandro había arrojado a la chimenea en cuanto la vio entrar, pero el fuego no había sido lo suficientemente rápido. Julieta había visto un logotipo antes de que las llamas lo consumieran, un triángulo negro invertido con una serpiente plateada. «Se nos va». La voz de Mateo la trajo de vuelta. El monitor cardíaco pitaba frenéticamente. «No me dejes morir», suplicó Julieta agarrando la mano del paramédico. «Salva a mi hijo». La ambulancia se detuvo de golpe. Las puertas traseras se abrieron y el ruido de la ciudad, ahora mezclado con el caos de una sala de urgencias pública, la invadió de nuevo. No era el hospital privado de lujo donde tenía reservada su suite de parto. Era un hospital de batalla, saturado, con gente esperando en los pasillos, olor a desinfectante barato y humanidad doliente. La bajaron corriendo. El techo pasaba rápido sobre su cabeza. Luces fluorescentes parpadeantes. Manchas de humedad, caras de curiosos. Trauma obstétrico, mujer desconocida, aproximadamente 30 años. «Víctima de la explosión en Reforma», gritaba Mateo mientras corrían por el pasillo. Al pasar por la sala de espera, entre la multitud de pacientes con vendajes y familiares llorando, Julieta vio algo que le heló la sangre más que la propia muerte. De pie, junto a la máquina de café, había un hombre. Llevaba una chaqueta de cuero negra y una gorra de béisbol calada hasta los ojos. No parecía herido, no parecía esperar a nadie. Estaba hablando por un teléfono satelital, idéntico al que tenía Alejandro en el coche. Cuando la camilla pasó frente a él, el hombre levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los de Julieta por una fracción de segundo. Eran ojos fríos, inexpresivos, de tiburón. El hombre no mostró sorpresa, simplemente asintió levemente, cortó la llamada y comenzó a caminar detrás de la camilla, manteniéndose a distancia, mezclándose con el flujo de médicos y enfermeras. El pánico le dio a Julieta una inyección de adrenalina final. Él intentó gritar, señalando hacia atrás, pero el dolor de una nueva contracción
le robó el aire. Solo salió un graznido ininteligible. Tranquila, ya estamos llegando, le dijo una enfermera que había tomado el relevo de Mateo, inyectándole algo en la vía intravenosa. Esto te ayudará con el dolor. No, tienen que saberlo, pensó Julieta, sintiendo cómo la droga comenzaba a nublar su mente, volviendo sus extremidades pesadas. Me están siguiendo. Entraron en el quirófano. Las puertas batientes se cerraron, dejando fuera el caos del pasillo y, presumiblemente, al hombre de la gorra. Pero Julieta sabía que las puertas no detendrían a alguien que acababa de volar un coche blindado en la avenida más importante del país. Los médicos la rodearon, mascarillas verdes, ojos concentrados. Vamos a tener que hacer una cesárea de emergencia. El bebé está sufriendo, dijo un doctor tomando un bisturí. Mientras la anestesia la arrastraba hacia el olvido, Julieta sintió algo duro presionando contra su costado, dentro de su ropa interior, donde el elástico se ajustaba a su cadera. Con sus últimas fuerzas, deslizó la mano bajo la sábana y sus dedos rozaron un objeto pequeño, metálico y frío. No era una llave, no era una moneda, era una memoria USB, minúscula, plana. Su mente retrocedió al momento en que Alejandro la empujó del auto. Recordó su mano en su cintura. El empujón firme. No solo la había empujado, le había metido eso en la pretina del vestido. Alejandro no solo la había salvado a ella, había salvado la información. Lo que fuera que había en esa pequeña pieza de metal era la razón por la que él estaba muerto. Y ahora, ella la tenía. Es un varón, escuchó decir a alguien muy lejos, como si estuviera bajo el agua. Luego, el llanto de un bebé, fuerte, vigoroso, furioso. Julieta apretó la memoria USB en su puño cerrado con tanta fuerza que el metal se le clavó en la piel. Si te quedas, mueres. Pero ella no se había quedado, y ahora tenía un hijo, y tenía el secreto. Cuídenlo, balbuceó antes de que la oscuridad la tragara por completo. No dejen que el hombre de negro lo vea. El monitor cardíaco estabilizó su ritmo, pero la mente de Julieta se sumergió en una pesadilla donde el fuego de Reforma nunca se apagaba. Fuera del quirófano, en el pasillo abarrotado, el hombre de la gorra miraba fijamente las puertas cerradas, esperando pacientemente, como un buitre que sabe que el tiempo está de su lado. El despertar no fue un retorno a la conciencia, sino una caída abrupta en el dolor. Julieta abrió los ojos y sintió como si su cuerpo hubiera sido partido en dos y vuelto a coser con alambre de púas. La anestesia se estaba disipando, dejando tras de sí un rastro de náuseas y una claridad mental afilada como un cristal roto. Estaba en una sala de recuperación compartida. Las cortinas de tela verde pálido separaban su cama de las demás, creando cubículos de intimidad ilusoria. Escuchaba ronquidos, toses secas y el murmullo bajo de familiares rezando. El reloj en la pared marcaba las 3:15 de la madrugada. Habían pasado poco más de 3 horas desde la explosión. Su primer instinto fue tocarse el vientre. Ya no estaba la prominencia dura y redonda que la había acompañado durante 8 meses. Ahora había un vacío blando y un vendaje grueso que le quemaba la piel. «Mi hijo», susurró, con la garganta seca como lija. Luego, el pánico la golpeó. La memoria USB movió la mano derecha que sentía entumecida. Sus dedos estaban vacíos. El corazón le dio un vuelco violento que hizo pitar al monitor cardíaco conectado a su pecho. «Tranquila, güerita, tranquila», dijo una voz suave a su lado. Una enfermera mayor, con ojeras profundas y un uniforme desgastado, estaba ajustando el suero. «Te moviste mucho cuando te pasamos a la cama. Tenías el puño cerrado como si tuvieras un diamante. Tuvimos que abrirte los dedos para ponerte el oxímetro. Lo que tenías en la mano te lo dejé en la mesita, debajo de tu vaso de agua. Pensé que era un amuleto religioso o algo así». Julieta giró la cabeza con un esfuerzo titánico. Allí estaba, la pequeña pieza de metal plateado, apenas visible bajo la base de plástico del vaso desechable. Su salvavidas. Su sentencia de muerte. «Gracias», dijo Julieta, estirando la mano temblorosa para tomar la memoria y esconderla inmediatamente dentro del sostén de lactancia que le habían puesto. El metal frío contra su piel fue un recordatorio constante de la realidad. Alejandro estaba muerto. Ella era una viuda fugitiva. «¿Dónde está mi bebé?», preguntó tratando de sonar serena. «En Cuneros, mi hija. Es un guerrero. Pesó 2,8 kilos. Está en incubadora por precaución, pero respira solo. Eres la desconocida 4. Así que él es el bebé de desconocida 4. Necesitamos tus datos para el registro civil y para... Bueno, la policía quiere hablar contigo cuando despiertes. Dicen que el accidente fue muy fuerte». La mención de la policía encendió todas las alarmas en el cerebro de Julieta. En el México de Alejandro,
La policía no siempre era la solución, a veces era parte del problema. Y si los hombres que mataron a su esposo tenían el poder para volar un auto en Reforma, tenían el poder para comprar una placa de policía. Sí, claro, solo déjeme descansar un poco más, mintió Julieta cerrando los ojos para fingir sueño. La enfermera asintió y salió cerrando la cortina. En cuanto los pasos de la mujer se alejaron, Julieta abrió los ojos. Sabía que no tenía tiempo. El hombre de la gorra, el cazador, estaba en el hospital. Lo había visto. Él no se iría hasta confirmar que no había cabos sueltos. Se incorporó. El dolor fue cegador. Sintió que los puntos de la cesárea iban a estallar. Se mordió el labio inferior hasta hacerse sangre para no gritar. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no se detuvo. Se arrancó los sensores del pecho, silenciando el pitido del monitor con dedos torpes antes de que saltara la alarma en la central de enfermería. Se quitó la vía intravenosa, presionando el punto de punción con una gasa para no manchar las sábanas de sangre. Tenía que moverse. Ahora, se deslizó fuera de la cama. Sus piernas temblaban como gelatina. El suelo estaba frío. Llevaba una bata de hospital abierta por detrás. Humillante y poco práctica. Necesitaba ropa. Miró a su alrededor. En la silla, junto a la cama vecina, donde dormía una anciana, había una bolsa de plástico con ropa de civil. Julieta pidió perdón en silencio al universo por lo que iba a hacer. Se arrastró hasta la silla, tomó la bolsa y volvió a su cubículo. Dentro había unos pantalones de chándal grises y una sudadera grande con el logotipo de una universidad pública. Le quedarían enormes, pero servirían. Se vistió con movimientos agonizantemente lentos. Cada estiramiento de brazos era una tortura para su abdomen recién operado. Se puso la sudadera, subió la capucha para cubrir su cabello rubio, demasiado llamativo, demasiado clase alta. Salió de la habitación, caminando pegada a la pared, usando el portazueros de otro paciente como bastón improvisado, y luego abandonándolo. El pasillo estaba en penumbra. A esa hora, el hospital era un organismo que respiraba lentamente. Julieta avanzó hacia el área de neonatología. Conocía la distribución general de los hospitales. Había estado en la junta directiva de 2 fundaciones médicas. Neonatología siempre estaba en un área restringida, generalmente cerca de quirófanos, o en un piso superior. Llegó a un cruce de pasillos y se detuvo en seco. Voces. Se escondió detrás de un carrito de limpieza lleno de sábanas sucias. 2 hombres estaban parados frente al mostrador de información, a unos 10 metros de distancia. Uno era un guardia de seguridad del hospital, un hombre joven y aburrido. El otro le daba la espalda a Julieta, pero reconoció la chaqueta de cuero negra, la gorra de béisbol. Era él. «Le digo, jefe, que no puede pasar a recuperación sin pase», decía el guardia bostezando. «Soy familiar, su primo, me acaban de avisar. Se llama, no sé cómo la registraron, pero venía de la explosión en Reforma, rubia, embarazada». La voz del cazador era calmada, educada, pero tenía un subtono metálico que erizaba la piel. «Ah, la de la explosión, la desconocida. Sí, los paramédicos dijeron que venía grave. Está en el 3er piso. Recuperación cama 4. Pero neta, no puede pasar ahorita. Solo quiero verla desde lejos, asegurarme de que está bien». El hombre sacó algo de su bolsillo. Julieta vio el brillo de un billete de 500 pesos deslizándose sobre el mostrador. El guardia miró a los lados. Tomó el billete y se encogió de hombros. «Rápido, si lo ve la jefa de enfermeras me cuelgan. 3er piso. El elevador está al fondo a la derecha». Julieta sintió que el aire se le escapaba. Estaban en el 2º piso. Él iba a subir, iba a encontrar la cama vacía, y entonces comenzaría la cacería real. Tenía quizás 5 minutos de ventaja. Esperó a que el hombre de negro entrara al ascensor. Las puertas se cerraron. Julieta salió de su escondite y caminó lo más rápido que su cuerpo destrozado le permitía, pero no hacia la salida, sino hacia las escaleras de emergencia. Subir. Tenía que subir antes que él, pero por las escaleras. Cada escalón era un calvario. Sentía la herida palpitar con violencia, húmeda y caliente. «Alejandro murió por esto. No te rindas», se repetía. Llegó al 3er piso jadeando, sudando frío. Neonatología estaba frente a ella, detrás de unas grandes puertas de cristal. Entró. Una enfermera joven estaba sentada frente a una computadora, de espaldas a la entrada. Julieta vio las filas de incubadoras. El instinto la guió. Caminó sigilosamente. Leyó las tarjetas. García, López, Méndez, hijo de desconocida 4. Ahí estaba. Era minúsculo. Tenía cables pegados al pecho y un gorrito azul. Dormía plácidamente, ajeno a que su padre era ceniza,
y su madre una fugitiva. Julieta sintió un amor tan feroz que casi la dobló por la mitad. Abrió la incubadora. La alarma sonaría si tardaba mucho. Desconectó los sensores con cuidado. El bebé se movió, hizo una mueca pero no lloró. Lo envolvió en la manta del hospital con rapidez experta. Lo pegó a su pecho, dentro de la sudadera grande, sosteniéndolo con un brazo mientras con el otro se sujetaba el vientre. «Señora, oiga, no puede estar aquí». La enfermera se había girado. Sus ojos se abrieron con horror al ver a una mujer pálida, encapuchada, robándose un bebé. «Shh», dijo Julieta, sacando la única arma que tenía, la autoridad de su antigua vida. Se bajó la capucha un segundo, mostrando su rostro, sus ojos imperiosos. «Es mi hijo, y si gritas, el hombre que viene por el pasillo nos matará a los tres. A mí, al bebé y a ti». La enfermera se quedó paralizada. Había algo en la voz de Julieta, una certeza absoluta de violencia, que congeló su grito. «¿De qué habla? Hay un hombre armado subiendo, chaqueta negra. No me has visto, no sabes dónde estoy. Si valoras tu vida, escóndete en el baño». En ese momento las puertas del pasillo exterior se abrieron con un golpe sordo. Pasos pesados se acercaban. El cazador había encontrado la cama vacía y ahora barría el piso. La enfermera, pálida, miró hacia la puerta y luego a Julieta. El instinto de supervivencia es contagioso. La chica señaló una puerta lateral, salida de ropa sucia. «Lleva al muelle de carga del sótano. Váyase». Julieta no esperó. Se lanzó hacia la puerta lateral justo cuando la silueta del hombre de negro se recortaba contra el cristal de la entrada principal de neonatología. El túnel de la ropa sucia olía a desinfectante y enfermedad. Era un pasillo estrecho de servicio. Julieta bajó en el montacargas de servicio, apretando el botón del sótano. El bebé se removió contra su pecho, buscando calor. «Ya casi, mi amor, ya casi», susurró, besando la tela del gorrito. Cuando las puertas del montacargas se abrieron en el sótano, el aire frío de la noche entró por el muelle de carga abierto. Estaba lloviendo a cántaros. Un camión de lavandería industrial estaba siendo cargado por dos operarios que escuchaban música a todo volumen. Julieta aprovechó la distracción. Se deslizó detrás de unos contenedores de basura gigantes, saliendo al exterior. La lluvia la empapó al instante, calando la sudadera, enfriándole los huesos, pero estaba fuera. Caminó cojeando hacia las sombras de la calle lateral. Se alejó del hospital, se alejó de las luces, se alejó de las cámaras. Se convirtió en una sombra más en la Ciudad de México. Había escapado del hospital, pero ahora se enfrentaba a un enemigo igual de implacable, la ciudad misma, sin dinero, herida, con un recién nacido y perseguida por una organización capaz de todo. Llegó a una parada de autobús desierta, se sentó en el banco de metal, exhausta. Miró hacia atrás, hacia el edificio monolítico del hospital. En una ventana del tercer piso, vio una silueta oscura mirando hacia abajo. El cazador sabía que ella había escapado. La persecución apenas había cambiado de escenario. Julieta metió la mano bajo la sudadera y tocó la memoria USB, y luego la piel suave de su hijo. «Nos vamos a vengar, pequeño», le prometió al viento y a la lluvia. «Pero primero, tenemos que sobrevivir a esta noche». Un taxi viejo, un Tsuru destartalado, pasó lentamente frente a ella. Julieta levantó la mano. El coche se detuvo. «No tengo dinero», dijo ella cuando el conductor bajó la ventanilla. «Pero tengo esto». Sacó un pendiente de diamante que se había olvidado quitarse. El compañero del anillo perdido. Brilló bajo la luz de la farola como una estrella caída. «Sácame de aquí. Llévame a donde nadie haga preguntas». El taxista miró la joya, miró a la mujer con la sudadera y el bulto en el pecho, y asintió. «Súbase. Conozco un lugar en Tepito». Julieta subió al auto y el Tsuru se perdió en la negrura de la madrugada, dejando atrás su vida de lujos para adentrarse en las entrañas de la bestia. El taxi, Nissan Tsuru, vibraba como una licuadora vieja, cada bache del asfalto enviando una descarga eléctrica de dolor a través de la herida abierta en el vientre de Julieta. Llevaban 20 minutos conduciendo en silencio, alejándose de las zonas iluminadas de la ciudad, penetrando en un laberinto urbano donde las leyes del día a día parecían desvanecerse junto con el alumbrado público. El conductor, un hombre de unos 50 años con la piel curtida por el sol y un rosario de plástico colgando del espejo retrovisor, la miraba constantemente por el espejo. Sus ojos iban del diamante que ella le había entregado al bulto que llevaba en el pecho. «No se preocupe, jefa», dijo él rompiendo el silencio con una voz rasposa. «Donde la llevo,
Ni el diablo entra si no lo invitan. Tepito se cuida solo. Julieta asintió débilmente. El nombre del barrio resonaba en su memoria como una leyenda urbana de peligro y crimen, un lugar que Alejandro mencionaba con desdén cuando hablaba de la otra ciudad. Ahora, ese lugar era su única esperanza. La ironía era tan amarga como la bilis que subía por su garganta. Entraron por el eje 1 norte. A pesar de ser casi las 4 de la madrugada, el barrio no dormía. Había movimiento en las sombras, siluetas descargando camiones, motocicletas pasando a toda velocidad sin luces, y en cada esquina, altares iluminados con neón. No eran altares a la Virgen de Guadalupe, eran vitrinas de cristal que resguardaban esqueletos vestidos de novia, de monja, o con túnicas doradas. La Santa Muerte, la patrona de los desesperados, de los narcos, y ahora, de ella. El taxi se detuvo frente a una vecindad antigua en la calle de Tenochtitlán. La fachada estaba despintada, marcada por grafitis territoriales, y un portón de metal oxidado bloqueaba la entrada. «Es aquí», dijo el taxista, apagando el motor. «Mi tía tiene un cuarto al fondo. Ella soba, cura de espanto y arregla huesos. No hace preguntas si hay plata». Julieta intentó abrir la puerta, pero sus dedos no respondían. El taxista se bajó y le abrió. Cuando Julieta puso un pie en la banqueta, las piernas le fallaron. Se habría desplomado si el hombre no la hubiera sostenido por el brazo. «Aguante, jefa, ya llegamos». El hombre golpeó el portón con un ritmo específico. 3 golpes rápidos, 2 lentos. Una mirilla se abrió, revelando un ojo oscuro y desconfiado. «Es el Chato. Traigo un encargo delicado. Paga bien», susurró el taxista. El portón se abrió con un chirrido agónico. Entraron a un patio central largo y estrecho, flanqueado por puertas de viviendas multifamiliares. El olor era una mezcla de humedad, basura acumulada, incienso de copal y guiso de comida callejera. Ropa tendida cruzaba el cielo del patio como banderas de una nación olvidada. Una mujer salió de la primera vivienda. Era baja, ancha, con el cabello teñido de un rojo furioso y un delantal sobre la ropa de dormir. Sus ojos escanearon a Julieta de arriba a abajo, deteniéndose en la sudadera manchada de sangre a la altura del vientre y en el bebé oculto. «¿Qué me traes, Chato?», preguntó la mujer cruzándose de brazos. «Una clienta, tía Toña. Necesita un lugar y necesita curación. Trae esto». El Chato le mostró el pendiente de diamante. Los ojos de doña Toña se abrieron. Tomó la joya, la mordió suavemente y la miró contra la luz de la única bombilla del patio. «Es bueno, muy bueno». Miró a Julieta de nuevo, esta vez con una mezcla de respeto y cálculo. «¿Quién te busca, niña? Porque con una piedra así, o te busca la policía, o te busca el narco». «Me buscan todos», logró decir Julieta, su voz un susurro quebrado. «Solo necesito una cama. Y leche, leche para él». Abrió un poco la sudadera, mostrando la carita pálida de su hijo, que comenzaba a gimotear de hambre. La expresión dura de doña Toña se suavizó imperceptiblemente. El código del barrio era estricto, pero los niños eran sagrados. «Pásale rápido, antes de que los halcones de la esquina vean que llegó un extraño». La habitación que le asignaron era pequeña, con paredes de hormigón desnudo pintadas de azul cielo hacía décadas. Había un catre con un colchón hundido, una mesa con una imagen de San Judas Tadeo y una silla de plástico. No había ventanas. Solo una ventilación alta. Era una celda, pero una celda segura. Julieta se dejó caer en el catre. El alivio de dejar de moverse fue tan intenso que casi se desmaya. Doña Toña entró con un cuenco de agua caliente, toallas limpias y una botella de fórmula para bebé con un biberón pequeño. «Déjame ver esa panza», ordenó la mujer con voz autoritaria. Julieta se levantó la sudadera. La venda del hospital estaba empapada en sangre. Doña Toña chasqueó la lengua. «Te abrieron como a un pescado y te cosieron con prisa. Esto se va a infectar si no lo limpiamos. Chato, trae el alcohol de caña y las hierbas de árnica». Mientras la curandera limpiaba la herida con manos expertas pero rudas, Julieta apretó los dientes, llorando en silencio. El dolor era un fuego blanco, pero más fuerte que el dolor físico era la angustia mental. Miró al bebé, que ahora succionaba ávidamente el biberón que doña Toña le había preparado. «No tiene nombre», susurró Julieta. «Pues ponle uno rápido». «Los niños sin nombre atraen a las sombras», dijo Toña aplicando una pomada verde y maloliente sobre la cesárea. «¿Cómo se llamaba su padre?». Julieta cerró los ojos. La imagen de Alejandro gritándole que bajara del auto la asaltó. «Alejandro, se llamará Alejandro. Alejandro será un nombre fuerte para un niño que nace en la tormenta». Mientras tanto,
Al otro lado de la ciudad, la tormenta tomaba una forma humana. El hombre de la gorra, el cazador, estaba sentado en una furgoneta negra estacionada a 2 cuadras del hospital. El interior del vehículo estaba iluminado por el brillo azul de 3 monitores de computadora. Un técnico joven tecleaba furiosamente. «Lo tengo, señor», dijo el técnico. Accedí a las cámaras del C5 de la esquina del hospital. A las 03:18 am, una mujer con las características del objetivo sube a un taxi, Nissan Tsuru, placas A4520J. El cazador miró la pantalla. La imagen era granulada pero inconfundible. Julieta subiendo al taxi. Rastrea la placa. Quiero saber dónde está ese auto ahora mismo. El taxi no tiene GPS activo. Es un modelo viejo, pero puedo rastrear su matrícula a través de los lectores de placas de la ciudad. El técnico trabajó unos segundos más. Aquí está. Última lectura a las 03:45 am en el cruce de Eje 1 Norte y Avenida del Trabajo. Entró a Tepito. El cazador sonrió, una mueca fría que no llegaba a sus ojos. Tepito, por supuesto. Cree que puede esconderse entre las ratas. Sacó su teléfono satelital. Prepara al equipo de extracción. Quiero 2 unidades tácticas vestidas de civil, nada de uniformes. No queremos provocar un levantamiento en el barrio. Entramos, la sacamos y salimos. Si alguien se interpone, se le neutraliza. Señor, dijo el técnico vacilando, entrar a Tepito a esta hora es territorio hostil. Tienen su propia seguridad. Nosotros somos más hostiles, respondió el cazador, cargando una pistola automática y guardándola en la funda sobaquera. Y ella tiene algo que vale más que todo ese maldito barrio junto. De vuelta en la vecindad, Julieta yacía en el catre, con el bebé Alejandro dormido a su lado. La fiebre comenzaba a subir, un efecto secundario de la infección incipiente, y el estrés brutal. Su cuerpo temblaba bajo las mantas ásperas. Sacó la memoria USB de su sostén y la apretó en su mano. Necesitaba saber qué había ahí. Tenía que valer la vida de su esposo. Tenía que valer el infierno que estaba viviendo. Doña Toña llamó débilmente. La mujer apareció en la puerta, fumando un cigarrillo de tabaco negro. ¿Qué quieres, niña? Tienes que dormir. Necesito una computadora, una laptop, lo que sea. Toña soltó una carcajada seca. Estás en una vecindad de Tepito, mi reina, no en un Starbucks. Aquí la gente usa el celular para el Facebook y ya. Pero se detuvo pensando. El hijo de la vecina del 8, el tuercas, roba cosas electrónicas. Ayer trajo unas máquinas. Si tienes con qué pagar, te consigue una. Julieta se tocó la oreja. Le quedaba un pendiente. El último remanente de su vida anterior. Tengo el otro arete. Tráeme la computadora y es tuyo. Y quiero que el taxista se vaya, que se aleje de aquí. Toña asintió, codiciosa. Trato hecho. 10 minutos después, Julieta tenía sobre sus piernas una laptop vieja y abollada, probablemente robada a un estudiante universitario días atrás. El sistema operativo estaba en inglés, con dedos temblorosos. Insertó la memoria USB. La pantalla parpadeó. Una ventana se abrió solicitando una contraseña. Julieta sintió que el mundo se le caía encima. Contraseña, por supuesto. Alejandro era un genio paranoico. Intentó con su fecha de cumpleaños. Error. La fecha de su boda. Error. El nombre de su perro de la infancia. Error. Le quedan 2 intentos. Después de 5 intentos fallidos, los datos se autodestruirán. Rezaba un mensaje en letras rojas en la pantalla. Julieta retiró las manos del teclado como si quemara. No podía arriesgarse. Tenía que pensar como Alejandro. ¿Qué era lo más importante para él? ¿Qué era lo que nadie más sabía? Mientras su mente febril buscaba la respuesta, un sonido diferente llegó desde la calle. No eran los ruidos habituales del barrio. Eran frenazos secos, golpes de puertas de camionetas cerrándose. El chato, que estaba a punto de salir del patio para irse a su casa, regresó corriendo, pálido. «Toña, Toña», gritó en susurros. «Hay hombres afuera, no son policías, son militares o algo peor. Están preguntando por un taxi Tsuru». Julieta escuchó desde su cama. El corazón le martilleaba contra las costillas, despertando al bebé, que comenzó a llorar. El cazador había llegado, y esta vez no había puerta trasera ni túnel de ropa sucia. Estaba atrapada en un callejón sin salida, rodeada por el barrio más peligroso de México, con un bebé de horas, una herida abierta y un secreto encriptado que amenazaba con borrarse para siempre. Se obligó a levantarse abrazando la laptop y al bebé. Miró la imagen de San Judas Tadeo en la mesa. «Si me sacas de esta», le prometió al santo de las causas perdidas, «quemaré el mundo entero por ti». En el patio el portón de metal retumbó bajo un golpe poderoso. Alguien estaba intentando derribarlo. El golpe en el portón de metal no fue una llamada, fue una declaración de guerra. El sonido reverberó en el patio de la vecindad como un trueno atrapado, haciendo temblar
temblar los vidrios de las ventanas y provocando que los perros de las azoteas comenzaran a ladrar en un coro furioso. Julieta se quedó paralizada en el borde de su catre, con el corazón latiéndole en la garganta. El bebé Alejandro, contagiado por el miedo eléctrico que emanaba de su madre, soltó un llanto agudo y desesperado. «¡Cállalo!», siseó doña Toña, entrando a la habitación como un huracán. Ya no tenía el cuenco de agua en las manos. Ahora sostenía un revólver viejo, oxidado pero aceitado en las partes importantes, un calibre .38 que parecía haber visto más de una década de disputas callejeras. «Vienen por mí», dijo Julieta abrazando al niño contra su pecho, tratando de amortiguar el llanto con la sudadera. «Tengo que entregarme. Si salgo, dejarán en paz a la vecindad». Doña Toña la miró con una mezcla de incredulidad y furia. Se acercó y la agarró por la barbilla con fuerza. «Tú no entiendes dónde estás, güerita. Esto es Tepito. Aquí nadie entra sin permiso y nadie saca a nadie a la fuerza. Si esos cabrones cruzan ese portón sin mi bendición, es una falta de respeto al barrio. Y el barrio no perdona». Afuera, en la calle Tenochtitlán, el sonido de las sirenas brillaba por su ausencia. El cazador operaba en el vacío legal, en los silencios comprados. «Abran», gritó una voz amplificada desde el exterior. «Sabemos que está ahí. Entreguen a la mujer y nadie saldrá herido». El chato, el taxista, estaba parapetado detrás de una columna del patio, sosteniendo una llave de cruz para cambiar llantas como si fuera una espada medieval. «Aquí no hay ninguna mujer, culeros», gritó de vuelta con la voz temblorosa pero desafiante. «Lárguense a su zona residencial». La respuesta fue un zumbido agudo, seguido de una explosión controlada. Las bisagras del portón volaron en pedazos, y la hoja de metal pesado cayó hacia adentro con un estruendo ensordecedor, levantando una nube de polvo y cal. 3 figuras tácticas entraron a través del humo. No llevaban uniformes de policía, sino ropa táctica negra sin insignias, cascos con visión nocturna y rifles de asalto cortos. Se movían con una precisión quirúrgica, escaneando el patio. «¡Fuego!», gritó alguien desde el segundo piso de la vecindad. Lo que sucedió a continuación fue el caos absoluto. Tepito respondió, no con tácticas militares, sino con la furia de una colmena pateada. Desde los balcones, macetas, ladrillos y botellas de vidrio llovieron sobre los intrusos. Un disparo sonó, el 38 de un vecino, y una bala rebotó en el pavimento cerca de los pies de los mercenarios. Los hombres de negro no se inmutaron, alzaron sus armas y dispararon ráfagas cortas y controladas hacia los puntos de resistencia. No tiraban a matar todavía, tiraban a suprimir. El ruido de los impactos contra el concreto y la madera vieja llenó el aire. «¡Vámonos!», gritó Toña, empujando a Julieta hacia la parte trasera del cuarto. «Por la escalera de caracol. Sube a la azotea. El chato te guiará por los techos hasta la calle de Aztecas. ¡Corre!». Julieta, impulsada por el terror puro, ignoró el dolor desgarrador de su cesárea. Se colgó la mochila con la laptop al hombro, aseguró al bebé dentro de la sudadera con un brazo y corrió. Subió los escalones de metal oxidado que chirriaban peligrosamente bajo su peso. Cada paso era una puñalada en su abdomen. Sentía que los puntos se abrían, que la sangre caliente volvía a manar, pero la adrenalina actuaba como una droga potente, bloqueando lo peor del dolor. Llegó a la azotea. El aire frío de la madrugada la golpeó en la cara, mezclado con la lluvia que no cesaba. El panorama era un mar de concreto gris, tinacos de asbesto, antenas parabólicas, ropa tendida y jaulas de pájaros. «Por aquí, jefa». El chato apareció de la nada, saltando ágilmente sobre un murete bajo que separaba su edificio del contiguo. Julieta lo siguió. Tuvo que escalar el murete. Dejó la laptop y al bebé en el suelo un segundo, trepó con un gemido de esfuerzo y luego los recuperó. Abajo, en el patio, los disparos se intensificaron. Escuchó gritos de dolor. Escuchó la voz de Toña maldiciendo. «Están subiendo», dijo el chato mirando hacia la escalera por donde habían venido. «Esos tipos son rápidos». «No puedo correr más», jadeó Julieta apoyándose en un tinaco rotoplas. Sus piernas temblaban incontrolablemente. El bebé Alejandro había dejado de llorar, exhausto, o tal vez aturdido por el movimiento brusco. El chato miró a su alrededor, desesperado. «Tenemos que cruzar al mercado. Si llegamos a los pasillos de las lonas nos pierden. Es un laberinto, pero hay que saltar». Señaló un vacío de 1,5 metros entre su edificio y el techo de lámina del mercado ambulante fijo. 1,5 metros. En condiciones normales, un salto fácil, con una cesárea de 4 horas y un recién nacido en brazos, era un abismo mortal. «No puedo», sollozó Julieta. En ese momento,
La puerta de la azotea por la que habían salido se abrió de una patada. Una silueta oscura emergió, recortada contra la luz tenue de la escalera. No era uno de los soldados, era el cazador, sin casco, con su gorra de béisbol y la pistola en la mano. Caminaba con calma, sin prisa, como quien sabe que la presa ya no tiene salida. «Julieta», dijo su voz tranquila, casi amable, atravesando el ruido de la lluvia. «Se acabó. Entrégame el drive, entrégame al niño, y te prometo una muerte rápida. Si no, te haré ver cómo muere él primero». La mención de su hijo encendió algo antiguo y reptiliano en el cerebro de Julieta. El miedo se transformó en una ira blanca y fría. Miró al chato. «Toma al bebé», ordenó, pasándole el bulto al taxista. «¿Qué? No, jefa. Yo, tómalo y salta, llévatelo». Julieta empujó al hombre hacia el borde. «Sálvalo». El chato, con los ojos desorbitados, miró al cazador, luego a Julieta, y finalmente al bebé en sus brazos. Tomó una decisión, apretó al niño contra su pecho, tomó impulso, y saltó al techo de lámina del mercado. El metal crujió bajo su peso, pero aguantó, rodó. Se levantó y desapareció entre la estructura de lonas amarillas. Julieta se quedó sola en la azotea, frente al asesino de su esposo. Sostenía la laptop contra su pecho como si fuera un escudo. El cazador sonrió bajando ligeramente el arma. «Valiente, estúpida pero valiente. ¿Crees que ese taxista llegará lejos? Tengo drones en el aire. Pero tú tienes lo que me interesa». La llave. Dio un paso hacia ella. «La contraseña», dijo él extendiendo la mano vacía. «Dámela y quizás deje vivir al mocoso». Julieta retrocedió hasta que su espalda chocó contra el tinaco. Estaba acorralada. Su mente trabajaba a 1000 por hora. «La contraseña», recordó las palabras de Alejandro en el auto. «Si te quedas, mueres. No mires atrás, ve al Hotel Marquis». No, había algo más, algo que él siempre decía cuando las cosas se ponían difíciles en los negocios, una frase que era su mantra personal, su filosofía de vida, y que estaba grabada en el interior de sus anillos de boda, in aeternum, para siempre. Pero también recordaba la fecha, no una fecha de calendario. Recordó el momento exacto en que Alejandro le dio ese USB. No fue en el auto. Ella sintió el USB cuando él la empujó. Pero antes, en la gala, él le había enviado un mensaje de texto, un mensaje que ella no había leído por el ajetreo. Julieta soltó una mano de la laptop y metió la mano en el bolsillo de la sudadera prestada. Vacío. No tenía su teléfono, pero su mente fotográfica, esa que le servía para organizar eventos de alta sociedad, trajo la imagen del tablero del coche. La hora, 11:52 p.m., el momento en que el mundo se detuvo, el momento en que él decidió morir para que ella viviera. El cazador estaba a 2 metros. «Se te acabó el tiempo, Julieta». Julieta abrió la laptop. La batería marcaba 4%. El cazador se detuvo. Curioso. «¿Vas a dármela?». Julieta tecleó con una sola mano, mirándolo a los ojos. Escribió, 12:352 no mire, 11:52 p.m. plus, no mires. Era una apuesta absurda, una locura. Presionó Enter. La pantalla parpadeó. La barra de carga verde llenó la pantalla. Acceso concedido. Una lista de archivos se desplegó. Carpetas con nombres de bancos. Deutsche Bank, HSBC, Monex. Y videos. Julieta hizo clic en el primer video al azar. El audio se reprodujo al máximo volumen en el silencio de la azotea. Era la voz de un hombre, una voz que todo México conocía, la voz del secretario de Seguridad Nacional. «Valladares tiene que desaparecer. Su acero está bloqueando el contrato con los chinos para el nuevo aeropuerto. Si no vende, lo volamos». Y que parezca un atentado del narco, la cara del cazador cambió por primera vez. La sonrisa desapareció. «Cierra eso», ordenó levantando el arma. «Ciérralo». Julieta giró la laptop para que él viera la pantalla. «Ya no importa si me matas», dijo ella, con una calma que no sentía. «Acabo de presionar enviar todo a la nube. Está programado para enviarse a la prensa internacional en...». Miró el reloj de la pantalla. 3 minutos y no canceló la orden. Era un blofeo. No había presionado nada. No tenía internet en la azotea, pero el cazador no lo sabía. Él veía tecnología que no entendía en manos de una mujer desesperada. El hombre vaciló. Miró su auricular, probablemente recibiendo órdenes de sus jefes que escuchaban todo. «Aborta», dijo el cazador al micrófono. «Repito, la situación se complicó. Ella tiene el detonador». Bajó el arma lentamente, pero sus ojos prometían una tortura eterna. «Si eso sale a la luz, tú y tu hijo serán casados hasta el fin de los tiempos. No habrá lugar en la tierra donde esconderse. Ya estamos en el infierno», respondió Julieta. «Un poco más de fuego no nos asusta». En ese instante, un ruido sordo vino desde la entrada de la azotea. Doña Toña apareció, sangrando profusamente de un hombro, pero de pie. Detrás de ella,
2 vecinos más, jóvenes con tatuajes en la cara y bates de béisbol. Te dije que te largaras de mi casa, gruñó Toña, levantando su revólver con la mano buena. El cazador evaluó la situación. 3 enemigos, una mujer con un secreto nuclear y la policía real, alertada por el tiroteo, acercándose a lo lejos. Las sirenas, esta vez verdaderas, aullaban acercándose al barrio. Esto no ha terminado, señora Valladares, dijo el cazador. Guardó su arma, corrió hacia el borde opuesto de la azotea y saltó hacia la oscuridad con una agilidad sobrehumana, desapareciendo en la noche lluviosa. Julieta cayó de rodillas. El enviar era mentira, pero la información era real. Tenía la prueba, tenía la voz, tenía el motivo. Doña Toña se acercó cojeando. ¿Estás viva, niña? Sí, susurró Julieta, cerrando la laptop. Y mi hijo, el Chato es bueno, conoce los túneles del metro. Te estará esperando en la estación Lagunilla. Tienes que irte, ya. Cuando llegue la policía esto se va a llenar de preguntas que no puedes contestar. Julieta se puso de pie, ayudada por uno de los jóvenes. El dolor era ahora un compañero constante, una parte de su ser. Gracias, Toña. Nunca podré. Vete, la cortó la mujer escupiéndole sangre al suelo. Y cuando seas poderosa otra vez, acuérdate de quién te defendió cuando eras nadie. Julieta asintió. Se ajustó la sudadera y bajó por las escaleras hacia la calle trasera, hacia el mercado, hacia el subsuelo de la ciudad. Tenía la evidencia que podía derrocar a un gobierno, pero primero tenía que encontrar a su bebé y desaparecer. La lluvia amainaba, el cielo al este comenzaba a teñirse de un gris pálido. Era el amanecer del día más largo de su vida. El amanecer en la Ciudad de México no siempre trae luz. A veces, solo diluye la oscuridad en un gris sucio y smog. Julieta descendió las escaleras de la estación del metro Lagunilla como si bajara al inframundo. La reja metálica estaba apenas abriéndose para los primeros usuarios, trabajadores somnolientos, vendedores ambulantes y almas perdidas que buscaban refugio. Nadie reparó en la mujer rubia, pálida como un cadáver, vestida con ropa deportiva manchada y arrastrando los pies. En el andén, bajo la luz fluorescente parpadeante que zumbaba como un insecto moribundo, encontró al Chato. El taxista estaba sentado en una banca de concreto, meciendo suavemente el bulto en sus brazos. Al verla, se levantó de un salto. Su rostro, duro y curtido por años de volante, mostraba un alivio genuino. Pensé que no bajaba, jefa, dijo él entregándole al niño con una delicadeza incongruente con sus manos callosas. Julieta tomó a Alejandro. El bebé estaba tibio, vivo. Al sentir el contacto con su madre, abrió los ojos. 2 pozos oscuros idénticos a los de su padre. Julieta hundió la nariz en el cuello del niño, inhalando su olor a leche y vida nueva, permitiéndose llorar por segunda vez en la noche. Pero estas no eran lágrimas de pánico, eran lágrimas de una promesa sellada con fuego. Gracias, Chato. Julieta se quitó el último pendiente de diamante, el que le quedaba en la oreja izquierda. Toma, vende el taxi. Vete de la ciudad un tiempo. Ellos saben tu placa. El hombre dudó, pero tomó la joya. Tengo familia en Veracruz. Me iré hoy mismo. ¿Y usted? ¿A dónde va una mujer sola con un bebé y medio gobierno buscándola? Julieta miró hacia el túnel negro del metro, de donde emergía el rugido del tren acercándose. Ya no soy una mujer sola, Chato. Soy la dueña de sus secretos. 2 días después, el Hotel St. Regis, irónicamente situado en el mismo paseo de la Reforma donde su vida había explotado, se alzaba majestuoso. Julieta no entró por la puerta principal. No vestía Dior, llevaba unos vaqueros baratos y una camisa blanca comprada en un mercado, y el cabello teñido de castaño oscuro, cortado a tijeretazos frente a un espejo roto de un motel de paso en Tlalpan, pero su postura era la de Julieta Valladares. Entró en el centro de negocios del hotel, pagó en efectivo el uso de una cabina privada y cerró la puerta. Conectó la laptop abollada. El bebé Alejandro dormía en un portabebés en el suelo, a sus pies. Durante 48 horas, Julieta no había dormido. Había leído, había analizado los miles de documentos que Alejandro había robado y pagado con su vida. No era solo el aeropuerto, era una red de corrupción sistémica que involucraba lavado de dinero a través de empresas fantasma, colusión con cárteles para el control de puertos, y lo más doloroso, la lista de los accidentes provocados para silenciar a opositores. El nombre de Alejandro estaba al final de esa lista, marcado con una fecha futura que ya era pasado, pero había algo más, una carpeta llamada Seguro de Vida. Dentro, no había documentos, sino instrucciones, códigos de acceso a cuentas offshore en Suiza y las Islas Caimán, y un protocolo de contacto. Julieta abrió un programa de correo encriptado, redactó un mensaje, no iba dirigido a la prensa,
No todavía. Iba dirigido a una sola persona, el secretario de Seguridad Nacional, el hombre cuya voz había escuchado en la grabación. El asunto del correo era simple. In aeternum. El cuerpo del mensaje decía: tengo los archivos, tengo los audios, tengo las cuentas bancarias de las Bermudas. Si estás leyendo esto, sabes que fallaste. Tu perro de casa no pudo morderme. Tienes 10 minutos para llamar al número adjunto. Si no lo haces, o si intentas rastrear esta ubicación, la información se enviará automáticamente a la redacción del New York Times, al FBI y a la Corte Internacional de La Haya. El reloj corre. Adjuntó un archivo de muestra, una foto del secretario recibiendo un maletín de un conocido capo en un rancho privado. Julieta presionó enviar. El corazón le latía con fuerza, pero sus manos no temblaban. Había cruzado el umbral del miedo. Ahora estaba en el territorio de la negociación. El teléfono desechable que había comprado vibró a los 3 minutos. Julieta contestó, pero no habló. ¿Quién eres? La voz al otro lado era tensa, controlada, pero con un borde de pánico. Era él, el hombre que salía en la televisión hablando de paz y seguridad. Soy la viuda que dejaste en la calle, dijo Julieta, su voz fría como el acero que su esposo solía fabricar. Y soy la madre del niño que intentaste matar antes de que naciera. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Julieta, escucha. Esto fue un malentendido. Negocios. Tu marido se metió en aguas profundas. No tiene por qué terminar mal para ti. Podemos llegar a un acuerdo. El acuerdo es el siguiente, interrumpió ella. Vas a transferir $50 millones a la cuenta que te enviaré. Es la indemnización por mi esposo, mi casa y mi vida. Eso es extorsión. No, señor secretario. Eso es el precio de alquiler de mi silencio. Porque si no veo ese dinero en una hora, no solo perderás tu puesto, perderás tu libertad y probablemente tu vida cuando tus socios del cártel sepan que fuiste tú quien permitió que se filtraran sus rutas. Julieta sabía dónde golpear. El miedo de un político corrupto no es la cárcel, es la irrelevancia y la venganza de sus cómplices criminales. Además, continuó ella, quiero un pasaporte nuevo para mí y para mi hijo, con nombres nuevos, y quiero que el cazador desaparezca. Si vuelvo a ver una sombra negra cerca de mí, libero todo. Tengo un sistema de hombre muerto. Si mi corazón deja de latir, la información sale. Si no ingreso un código cada 24 horas, la información sale. Soy intocable. El secretario respiró agitadamente. Estaba acorralado por un fantasma. Está bien, te daré el dinero, te daré los papeles, pero tienes que irte de México, para siempre. Créeme, dijo Julieta mirando por la ventana hacia el Paseo de la Reforma, donde los autos circulaban ajenos sobre el asfalto que había bebido la sangre de Alejandro. Ya no queda nada para mí en este país. Un año después, la brisa del Mediterráneo era suave, oliendo a sal y a pinos. En una terraza de piedra en la costa de Amalfi, una mujer joven leía un libro mientras un niño pequeño daba sus primeros pasos vacilantes, agarrándose de una silla de hierro forjado. Julieta, ahora llamada Elena, levantó la vista. Parecía más joven, pero sus ojos tenían una profundidad antigua. La cicatriz de la cesárea había sanado, convirtiéndose en una línea plateada que cruzaba su vientre, un mapa de su huida. La vida era tranquila. El dinero aseguraba el anonimato. Pero Julieta nunca bajaba la guardia. Cada mañana, al despertar, ingresaba el código en su servidor seguro para evitar la filtración de los documentos. Era su ritual, su oración diaria, su recordatorio de que la paz era solo una tregua armada. El pequeño Alejandro soltó la silla y se quedó de pie, tambaleándose, riendo con esa alegría pura que desconocen los adultos. «¡Mamá!», gritó, dando un paso hacia ella. Julieta sonrió, dejando el libro. Abrió los brazos para recibirlo, pero mientras abrazaba a su hijo, su mirada se desvió hacia el mar azul profundo. A lo lejos, un yate blanco cruzaba el horizonte. Había cumplido su promesa. Estaban vivos. Estaban a salvo. Sin embargo, había una parte de ella que no había salido de Reforma aquella noche. Una parte que sabía que los monstruos no dejan de existir solo porque cruzas un océano. Hace una semana, había leído en las noticias digitales que el ex secretario de Seguridad Nacional de México había muerto de un infarto fulminante en su casa de verano. Julieta sabía que no había sido un infarto. Los socios del cártel habían atado cabos, o tal vez el cazador había decidido eliminar al eslabón débil. Eso significaba que el equilibrio había cambiado. Julieta acarició el cabello de Alejandro. «Crece fuerte, mi amor», le susurró en español, el único lazo que mantenía con su pasado. «Porque algún día tendremos que volver. El acero de tu padre nos construyó, pero su fuego nos forjó. Y el fuego no se olvida». Se levantó, tomó al niño en brazos
y entró en la casa, cerrando la puerta de cristal tras de sí. En la mesa de la terraza quedó el libro abierto. No era una novela, era un tratado de estrategia militar de Sun Tzu. Julieta Valladares había muerto en Reforma. La mujer que vivía en Italia era alguien mucho más peligrosa. Era una madre que ya no tenía nada que perder, excepto el futuro, y estaba dispuesta a quemar el mundo entero una vez más para protegerlo.